Los humanos, como seres racionales, siempre estamos buscando el porqué de las cosas. Como seres racionales, buscamos las razones detrás de todo lo que acontece. Por eso encontramos patrones de colores. Por eso buscamos explicar cosas como el origen de la materia, el origen de la vida. Por eso buscamos una explicación lógica para el comportamiento de cierta persona. ¿Por qué un sentido? Porque la razón lógica, encontrarle un porqué que tenga pues lógica, nos mueve, nos tranquiliza. El estar sin sentido, bajo la incertidumbre, te puede hasta no hacerte descansar por estar pensando en qué y por qué y por qué y por qué. Así que siempre estamos buscando una razón lógica detrás de las cosas. Siempre la estamos buscando. Y eso ha sido el por qué hemos progresado tanto científicamente y en otras áreas a lo largo de nuestra existencia. Ahora, dentro de todas las cosas que ya sabemos, a las que ya les encontramos un sentido, porque ya sabemos muchísimas cosas. Sabemos por qué el agua es líquida, sabemos en dónde están exactamente los electrones en un átomo. O sea, hasta eso lo sabemos. Hay una cuestión en particular que es superior a todas las cuestiones que ya se han resuelto. Y por ser superior, es pues más difícil de responder. Esta cuestión es el sentido de la vida. Así como buscamos el por qué el agua es líquida, nosotros buscamos el por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos pasando todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Quiénes somos? Esas son las preguntas que se hacen referentes al sentido de la vida. Y de hecho se pueden traducir como otra pregunta, que es si la vida tiene sentido inherente. ¿A qué me refiero con sentido inherente? Que si la vida tiene un sentido por sí misma, que ya tiene una razón lógica, o que ya tiene un porqué sin que nosotros se lo demos. Para explicar el sentido de la vida, pues tenemos varias teorías, varias descripciones religiosas, filosóficas, como por ejemplo, vamos a ponernos en contexto. El cristianismo. Para el cristianismo, todos nosotros fuimos creados por Dios, pues el Dios judío-cristiano, y el sentido de la vida es vivir una vida amando a Dios, siguiendo los 10 mandamientos y haciendo buenas obras, para que en el futuro, después de que muramos, estemos en el paraíso con el Señor. Ahora sí, viviendo una vida de gloria junto a Él. Ese es el sentido de la vida en el cristianismo. En el Islam es lo mismo, pero con 72 vírgenes de diferencia para cada hombre. En el budismo, por ejemplo, el budismo te dice que la vida es sufrimiento. La vida por sí misma es sufrimiento. Y cuando mueras vas a volver a renacer para volver a sufrir. O sea, es un ciclo eterno de vidas, de resurrecciones inundadas en sufrimiento. Un llamado samsara. Ese es ese ciclo de vidas eterno. Para el budismo el sentido de la vida es liberarte de ese samsara al practicar la meditación extensamente y hacer buenas obras y seguir el octavo camino, el noble camino óctuple, para que te liberes de ese samsara y ya pueda tu alma ahora sí ya no renacer en la siguiente vida y descansar. Ese es el sentido de la vida del budismo. Esta otra, por ejemplo, el taoísmo es un poco más difícil de explicar. El taoísmo lo que busca es que las personas vivamos en unión con un todo, ¿no? Con el Tao, que no podría definirlo porque ni siquiera el taoísmo puede definir el Tao. Es tan superior que ni siquiera puede definirse por palabras. Entonces, vive la vida más simple posible, lejos de lujos, lejos de pasiones, pero conectado al todo. Ese es el sentido de la vida en el Tao. Ahora, tenemos explicaciones filosóficas. Las explicaciones filosóficas son, por ejemplo, el objetivismo. El objetivismo fue creado por Ayn Rand, creo que en el siglo pasado.
Si no me equivoco. Sí, debe haber sido en el siglo pasado. Lo que dice el objetivismo es que tú encuentres tu felicidad por ti mismo, por tus propios medios, tu felicidad individual. Entonces, el sentido de la vida del objetivismo es que nosotros encontremos nuestra propia felicidad por nuestros propios medios. Obviamente, pues, medios nobles, no haciendo malas acciones. El objetivismo no cree en un cielo ni en una vida posterior. Solamente te dice, ¿es esta vida nada más? ¿Solamente es esta vida? Así que haz lo posible para que en esta vida alcances tu propia felicidad. No la de alguien más, la tuya. El estoicismo es otra. El estoicismo es una filosofía que me gusta mucho, de hecho. Trata de explicar el sentido de la vida mediante la buena acción, mediante la recta razón. O sea, haz buenas obras. Sé virtuoso. Y entiende que la vida está determinada y que todo lo que pase, todo lo que te está pasando en esta vida, no es más que parte del camino que te tocaba. Así que no tienes por qué estresarte. Tú vive tu vida, haz buenas acciones y continúa sereno, ¿no? Ese es el estoicismo. Está, por ejemplo, también el existencialismo. Aquí nos ponemos un poco más densos. El existencialismo dice que la vida no tiene sentido. No tiene sentido inherente. Por sí misma la vida no tiene sentido. Pero nosotros somos los que tienen que encontrar ese sentido de la vida. El existencialismo es muy subjetivo. Así que el sentido de la vida recae en nosotros. Si el sentido de la vida para mí, que yo ya me di cuenta, digamos, que el sentido de la vida es ser un padre de familia y trabajar para mis hijos y ver a mis hijos crecer, yo puedo darle ese sentido a mi vida y eso me puede mover todos los días a trabajar y a hacer lo mejor por mis hijos y mi familia. Quizás el sentido de la vida de otra persona sea desarrollar una carrera y cambiar al mundo en el ámbito empresarial, digamos. Y se puede dedicar a eso toda su vida, porque ese es el sentido de su vida. Entonces, el existencialismo, repito, la vida no tiene sentido inherente, somos nosotros los que le dan sentido. Ese es el existencialismo. Ahora, dentro del existencialismo hay una ramificación particularmente especial. Es el llamado absurdismo. El absurdismo es una filosofía, una doctrina filosófica creada por Albert Camus. Es el autor de este libro que tengo aquí, El mito de Sísifo. Es una filosofía creada por Albert Camus que dice que de plano la vida no tiene sentido y no importa si tú crees que tú le das un sentido, la vida no tiene sentido. O sea, es muy negacionista en el sentido de la vida, ¿ah? Se llama absurdismo porque te dice, la vida no tiene sentido, es absurdo que tú le busques un sentido, porque no lo tiene. O sea, así de absurdo es. Es como si yo, por ejemplo, armara esta torre de libros así con este orden en particular y les preguntara a alguien, oye, ¿qué te expresa esa torre de libros? Y pues van a haber personas que se van a querer pasar de pseudointelectuales y decir, es que empezaste con el libro más pesado porque eso representa la pesadez del universo. U otra, el único libro rosa es el que representa los momentos brillantes de la vida y bla, bla. Cosas completamente absurdas porque esto por sí mismo no tiene un sentido, solamente fueron libros que yo acomodé en este orden, así que es completamente absurdo buscarle un sentido. Eso dice el absurdismo, que la vida no tiene sentido, no le busques sentido. Ahora, quiero detenerme en el absurdismo. Probablemente el absurdismo es la que tenga la respuesta más leal a la verdad, que la vida no tiene sentido. Ahora, ¿eso es malo? Piénsenlo. La Tierra tiene 4.500 millones de años de existencia. 4.500 millones de años. Los humanos aparecieron, si no mal recuerdo, 2.5 millones de años atrás. En las primeras civilizaciones, ya sociedades, fueron con los sumerios y los fenicios y no sé qué, hace como 6.000 años. O más, como 8.000 años, ¿no? Hemos estado una pequeñísima fracción de lo que este universo ha existido.
¿Ustedes creen que la existencia humana tenga un sentido inherente cuando es solamente esa fracción? Probablemente esta es la filosofía que más cerca a la verdad. La vida no tiene sentido alguno. Solamente somos una casualidad. Raíz de las condiciones de presión y temperatura y la ubicación del astro mayor con respecto a nosotros. ¿Y eso qué? O sea, ¿el que la vida no tenga sentido es algo malo? No realmente. Muchos pensarán que la noción de que la vida no tenga sentido tiene que venir forzosamente acompañada de depresión. O de que, pues ya si la vida no tiene sentido, tengo que dejar de trabajar y tengo que dejar de buscar la felicidad. No. De hecho, Albert Camus, justamente al final del libro, el último párrafo del libro, te dice que aceptes el sinsentido feliz. Que aceptes que esta vida no tiene sentido y que la vivas bien, que la vivas al máximo. Porque como no va a haber otra, pues vívela al máximo. Porque si esta es tu única vida, te la pasarías en depresión. Porque no hay sentido intrínseco. No, en ese caso, si es la única vida, pues con mayor razón haz cosas que te hagan feliz. Esto ya un poco más aquí cercano con el objetivismo que ya he mencionado. Ahora, ¿por qué es importante? Aquí es donde se pone bueno. ¿Por qué es importante este sentido de la vida? Fíjense, podemos verlo así. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué fuimos a una universidad a estudiar una carrera? ¿Por qué tenemos parejas? Todas esas cosas se pueden responder porque tenemos algo en el futuro en lo cual pensar, ¿verdad? Estudiamos una carrera porque en el futuro queremos vivir de eso. Tenemos una relación porque en el futuro queremos formalizarla y formar una familia. Ahorramos porque en el futuro quiero abrir un negocio con ese dinero, quiero irme de vacaciones. Entonces, véanlo como motivaciones. Esa misma idea de la motivación que nos hace pararnos todos los días y vivir esta vida llena de sufrimiento, pero pues el trabajar y ver a futuro, lo podemos extrapolar hacia el sentido de la vida. El sentido de la vida es la motivación. Es la motivación de que en el futuro van a venir cosas buenas. O sea, en el caso de las religiones, en el caso de por ejemplo, del budismo, el cristianismo, ¿verdad? Pero véanlo como una motivación. Una motivación, un motor para el progreso. De hecho, les comento algo. Cada vez que escucho que personas dicen que la religión ralentizó el progreso humano. No, para mí es todo lo contrario, Porque la religión nos dio un sentido de la vida. Les dio el sentido de la vida a muchas personas. Y ese sentido de la vida es el que te hace progresar. Ese sentido de la vida. No voy a negar que sí hubo épocas más oscuras y que sí hubo matanzas y todo. Sí, no lo voy a negar. Pero si tenemos un sentido de la vida, sea cual sea, ese sentido de la vida nos hace ver hacia el futuro y hacer las cosas que hacemos hoy para que en el futuro cuando llegue estemos mejor. Eso es por eso que es importante el sentido de la vida. Entonces, ¿qué propongo yo? Hay unas creencias que de hecho pues actuales. Estaba leyendo algún día de las muchas razones de por qué las personas somos más infelices ahora que antes. Bueno, una de las muchas razones, no es la única, una de las muchas razones es que muchas personas perdían un sentido de la vida. Por ejemplo, antes las personas pues éramos más devotas, no más religiosas. Eso te daba un sentido de la vida. Pero ahora ya nos estamos alejando cada vez un poco más de esas tradiciones, de esas creencias, que ya estamos como que a la deriva, ¿no? De por qué estamos aquí. Y la verdad, vivir sin objetivos o vivir sin pensar en el futuro es muy pesado. Es muy pesado. No tienes motivación para trabajar, no tienes motivación para ponerte a hacer ejercicio, no tienes esas cosas. Así que lo que yo propongo, y que de hecho pues
me gustaría que todos nos pusiéramos a pensar seriamente en esta idea, es encontrar ese sentido de la vida, nuestro. Ya sea por las cosas que les dije, si ustedes desean que el sentido de la vida se los dé una religión, o si ustedes desean encontrar su propio sentido de la vida, si quieren ser más existencialistas, lo que sea, pero que les dé un sentido, porque ese sentido los va a hacer moverse y los va a hacer todas las cosas que tengan que hacer para estar mejor en un futuro, ¿verdad? Vivir más felices. Entonces, pensemos en nuestro sentido de la vida, conozcámonos, cuestionémonos estas cosas, a pesar de que suenen clichés y que uno piense que ya las respuestas están dadas. Cuando uno mismo se las pregunte, te das cuenta de que no sabes qué onda y no tienes respuesta. Nos vemos.